Efesios capítulo 4. Y vamos a leer versículos 30 y 32. Voy a pedirles con muchísimo respeto si nos podemos poner de pie para leer la palabra de Dios. Adelante. Efesios capítulo 4, versículos 30 y 32 dice así. Nueva Biblia de las Américas. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Padre, aquí de pie en postura de respeto y devoción a lo que es tu palabra, te pedimos, Señor, que hoy puedas seguir instruyéndonos, enseñándonos, formando en nuestro corazón una enseñanza en cuanto al perdón. Padre, te pedimos que esta enseñanza se cale fuerte, cale profundo, marque y reafirme lo que ya se sabía, pero anime, Padre Santo, a desarrollar, Señor, a reforzar una determinación, Señor, a hacer la práctica continua del perdón como algo característico de cada uno de nosotros, especialmente, Señor, en los momentos más difíciles. Te pedimos esto para que te veas glorificado por medio de esto. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Puede tomar asiento. Gracias. El perdonado no quiso perdonar. Al que se le perdonó mucho, decidió no externar lo que se le otorgó. Hay una historia en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo, que habla de un rey y de dos personas, de dos deudores. Un rey recibe, y esto lo parafraseo para ustedes, un rey recibe a un siervo suyo que le debió una enorme deuda. Y le suplica que por favor le perdone, que le tenga paciencia. Hay varias palabras que usa el texto, que la pena era inclusive perder muchísimo por no pagarle al rey, pero él apela a la misericordia del rey. Y el rey, la historia dice, accede y le dice que por esa misericordia, esa petición de misericordia, él se la extiende y se la da. Y le da libertad. No le dice, hágamelo a pagos. No le dice, se la perdono, pero quédese trabajando por mí un periodo de tiempo para que me la vaya pagando. No le pide nada a cuenta. Solamente le dice, perdonada la deuda. Ahora, inmediatamente la historia narra cómo sale de esa escena y el siervo va donde un siervo suyo que la Biblia declara que le debía una pequeñita suma, y dice que prácticamente lo toma y le exige que le pague la deuda. Y el texto narra cómo él le suplica, el pequeño siervo con la pequeña deuda le suplica, le perdona y apela a la misericordia de él. Y la historia claramente está siendo narrada saliendo de una escena para entrar a otra, para que hagamos la comparación. Y este hombre decide no perdonarle la deuda al siervo y se presta para quitarle todo lo que tiene.
por determinarse a no pagar lo que le debe. Ahora entra la siguiente escena con un detalle antes en esta. Había otras personas observando a este siervo, tratando al siervo pequeño con la deuda pequeña de esa manera. Y estos van y le informan al rey. Y el rey llama al siervo a su presencia. Y la escena describe que hay soldados y ponen al siervo perdonado que decidió no perdonar una deuda menor, y el rey lo llama a cuentas. Y el rey le dice: entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Dice: ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? La historia cierra allí. Dice tal vez un par de versículos con algunas ideas más y describe, presenta una escena para que sea utilizada, una historia, un argumento para que sea utilizada en tu vida y en la mía. Y yo creo que es necesario realmente, es sumamente necesario extender la misericordia que usted ha recibido, usted la extienda a los demás. Es sumamente necesario que yo, Manrique, transfiera la gran misericordia que he recibido de parte del Padre, la extienda a los demás de una manera continua. Pablo escribe Efesios esta pequeña parte con una intención. Lo que él quiere es que usted y yo desarrollemos la virtud de perdonar. Ahora, normalmente el que escucha esas palabras diría rápidamente: ah, sí, yo ya la tengo desarrollada. Y yo también, posiblemente yo haría lo mismo. Yo escucho eso de que la intención es desarrollar la virtud de perdón y yo inmediatamente respondería: sí, claro que yo perdono. Pero no estoy tan seguro, al menos de mi parte personal, que yo ya haya desarrollado una manera continua y fluida de perdonar. Y el texto tiene la intención de que yo reafirme lo que ya creo, pero que me ponga a pensar en mis distintas relaciones, en mis distintas situaciones, donde yo no estoy implementando el perdón como el texto menciona. ¿Tiene sentido? Y esa es la intención de Pablo, y esa es mi intención para esta mañana hoy: presentarte el tema del perdón en tus relaciones para que vuelvas el perdón una virtud en tus prácticas relacionales, dentro de la iglesia, empezando dentro de la iglesia y después fuera de la iglesia. ¿Saben? Pablo, quiero darles un contexto. Pablo busca desarrollar un comportamiento en sus lectores que sea digno de Dios. Contrasta este comportamiento con la gente fuera de la iglesia. Pablo le interesa que esos cristianos sepan que la manera en la que afuera se comportan tiene que ser distinto de cómo se comportan adentro. Les está diciendo que lo que deben de hacer es reflejar simplemente el amor de Cristo que ha sido derramado sobre ellos. En la carta completa les está diciendo de que tienen una nueva identidad en Cristo por lo que Cristo ha hecho de ellos, y por ende esa manera de vivir es diferente y se contrasta a la gente que no vive con una identidad en Cristo. Dios lo que quiere es reflejar en la iglesia, en los miembros de la iglesia, todo lo que Efesios enseña. Esa es la nueva identidad del que ha sido salvado por Cristo. Tiene una nueva identidad. Ahora muestra dentro de la comunidad de creyentes esa nueva identidad, la practica entre los creyentes. Efesios es escrito a una iglesia. La iglesia está compuesta por personas como tú y yo, que nos relacionamos de la manera que lo hacemos. Y Pablo lo que quiere es despertar y decir: gente, nueva identidad. Funcionen de acuerdo a esa nueva identidad. Vamos, muestren el amor de Cristo. Entonces, como les he venido compartiendo, el texto está diciendo algo, lo está diciendo con una intención y quiere generar un efecto en usted y en mí. ¿Tiene sentido? Entonces, algo está diciendo el texto
Lo está diciendo con intención y quiere generar dos efectos en ti y en mí en esta mañana. ¿Cuál es la intención? Desarrollar la virtud de el perdón en ti y en mí. Reforzarla si ya está avanzada, reforzarla. Entonces ahora veamos lo que está diciendo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Específicamente que nuestros vicios relacionales hieren profundamente al que da vida a la comunidad de creyentes y al que sostiene la comunidad de creyentes unida. Vicios relacionales. Vean lo que dice versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Nueva versión de las Américas. Reina Valera dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios. Luego dice la razón por el cual, hace un argumento por el cual el Espíritu Santo, ustedes han sido sellados para el día de la redención. Claramente lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu se hiere profundamente. Eso es lo que el texto está diciendo. Tú tienes la capacidad, yo tengo la capacidad de herir profundamente, no superficialmente, profundamente al Espíritu de Dios. Isaías utiliza en el Antiguo Testamento, no para la iglesia, para Israel, una idea parecida. Isaías les dice, en algún momento les dice, pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Por tanto, por lo cual, Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. El salmista también describe cierta actitud parecida de Israel para con Dios. Dice, Salmo 78:40, ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? ¿Ven las dos palabras de la descripción? Cómo las acciones del pueblo de Dios, algunas de ellas, entristecían o afligían el Espíritu de Dios. Entonces, volvamos a Efesios. La iglesia corre el mismo riesgo que Israel por algunas de sus actitudes y acciones. Rebelarse contra Dios con sus vicios relacionales. Un vicio, ¿qué es un vicio? Es algo que repetitivamente hacemos. Es, cuando hablamos de pecado, es algo que es cíclico. Hay cosas que nos detonan y hay cosas que reaccionamos a esos detonantes y ni siquiera ya pensamos, ni siquiera ya administramos, solamente reaccionamos. Y una de ellas es la falta de extender perdón. La decisión de, sí, yo lo voy a perdonar, pero en mis condiciones. Sí, en algún momento lo voy a perdonar, en mi manera de verlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo nos ha dado una nueva identidad. Y ahí es donde entra la idea que presenta sobre ser sellados con el Espíritu. Entonces, un vicio relacional son maneras pecaminosas, maneras desagradables a Dios, que no van de acorde a la voluntad o a la sabiduría de Dios, pero a tu y a mi sabiduría, muy acomodada a como nos sentimos o a como nosotros percibimos el conflicto como es. Si se lo merece o no se lo merece. Es un análisis que hacemos de la relación y tenemos una manera ya determinada, de alguna manera natural, por contexto o por decisión propia, de cómo administrar y extender perdón. Y la iglesia corre el riesgo de, si practica ese tipo de situaciones, al menos los que están ahí, que Pablo les está escribiendo, lo están practicando, y Pablo les está diciendo, ustedes han sido sellados por el Espíritu, tienen una nueva identidad. Y eso debiera de motivarnos hoy. Tenemos una nueva vida. Cristo no se quedó en la cruz, Cristo resucitó. Por medio del Evangelio estamos acceso a una nueva manera de vivir. El Espíritu Santo en nosotros nos da una habilidad de reaccionar y de poder cambiar y de poder actuar de una manera como no se actúa en la sociedad hoy.
Ahora, el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. La palabra de Dios describe que da testimonio a otros. La palabra de Dios describe que habla, que intercede por los creyentes. En el Nuevo Testamento tenemos declaraciones de que el Espíritu Santo piensa, que el Espíritu Santo desea, que el Espíritu Santo mora en las vidas de los creyentes para siempre, que el Espíritu Santo escudriña el corazón de las personas, investiga, sabe lo que están pensando y lo que están sintiendo. El Espíritu Santo les enseña a los creyentes lo que es verdad y lo que es mentira, lo que no es verdad de Dios, lo que es sabiduría de Dios y lo que no es sabiduría de Dios. El Espíritu Santo dice que lidera a la iglesia, lidera a los creyentes, les da dones, dice dones divinos, les da habilidades. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que también se entristece profundamente por el pecado de los creyentes. Y esa es la idea principal de Pablo. Nuestros vicios en la manera de relacionarnos, prácticas aprendidas, en la manera de extendernos, lo que hacen es herir profundamente el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Piensa en lo siguiente. La fuente de santidad en nosotros, aquel que imparte vida nueva a nosotros y nos sostiene durante el día, aquel que de lo que emana todo lo bueno en nosotros, los creyentes, el autor de todo buen fruto, lo entristecemos si no nos relacionamos bien los unos con los otros. ¿Cómo es una fuente entristecida? ¿Cómo es una fuente de santidad donde colocamos actitudes y prácticas que no son santas? Y lo que hace, al menos la palabra entristecer, afligir, lo que quiere decir es que hay un contraste, hay un choque. Y eso es lo que nuestras prácticas y comportamientos generan en el Espíritu de Dios. Y eso tiene ramificaciones para cómo vivimos nosotros la vida y cómo nos sentimos en la vida. Entonces, si nosotros realmente queremos persistir, si queremos persistir en nuestro pecado relacional, el Espíritu no nos va a abandonar. El Espíritu se va a quedar. El Espíritu va a ser posible porque Él es el mismo sello que está sellándonos como su pertenencia, como suyos. No se va, pero lo entristecemos. No se aleja, pero se aflige profundamente por nuestro actuar. ¿Cuál es la aplicación de esta declaración, de lo que está diciendo en el texto? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, yo diría que la humildad de Cristo en nosotros nos debiera de motivar a desechar este tipo de vicios, este tipo de prácticas que no son bíblicas y que no muestran una virtud relacional como la que sí va a enseñar el texto. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que quiere hacer el texto o Pablo con el efecto que quiere generar en nosotros? Y es específicamente que eliminemos el corazón de amargura, el sentimiento de amargura que puede conducirnos a las palabras abusivas hacia otros, a tratos abusivos hacia otros. Nuestra amargura, si dejamos la amargura sentarse, ella puede escalar y llevarnos a acciones y palabras, a sentimientos hacia otros que no podíamos percibir desde un inicio. ¿A qué me refiero? Vean versículo 31. Sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Versículo 31. 31. ¿Qué es lo que está haciendo ahí él? Está expandiendo. Lo que está expandiendo es un versículo que acaba de mencionar. Versículo 26. Ve a tu Biblia el versículo 26.
ahí en tu versión. Nuestro versículo 31 está expandiendo lo que dijo, ya mencionó en versículo 26. Y en versículo 26 dice, enójense, pero no pequen. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Ese pasaje lo que está describiendo es que el enojo difiere del enojo pecaminoso. Hay un enojo que es completamente pecaminoso, que es desagradable a Dios, no digno de Dios. Está diciendo que no haya pecado en tu enojo. Yo normalmente no lo hago muy bien cuando me enojo. Entonces prefiero no enojarme. Prefiero evitar y no argumentar en pro del enojo. No estoy diciendo que nadie puede enojarse, sino ¡qué bárbaro! Lo que le estoy diciendo nada más es que normalmente mi enojo es pecaminoso. Y debe de ser una lucha nuestra lograr dejarnos afectar por el texto para deshacernos y quitar del enojo pecaminoso. Mira ahora lo que hace. Lo que hace es que busca que nos despojemos de estos sentimientos, de la vieja manera de ser, que matemos. Es una manera de decir despojarse, tiene que ver con matar cierto tipo de actitudes, eliminar, deshacer, quitar del mar, de lo que es el canasto de herramientas que tenemos para expresarnos y para comunicarnos con otros, que específicamente menciona la lista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utiliza 5 palabras para describir de lo que sucede cuando hay amargura sentada en el corazón. Entonces, presenta la primera palabra, amargura, como para describir lo que está sentado en el ser, lo que está en el corazón, y habla de la parte interna del ser. Y va a utilizar 5 términos para describir una progresión. Yo creo que sí hay una progresión. Y esa progresión, cuando hay amargura contra alguien, contra algo en el corazón y la dejamos allí, habla que se progresa en enojo. Luego menciona cómo progresa en ira, cómo sigue progresando en grito, cómo sigue progresando en insulto y termina en todo tipo de malicia. Esa palabra malicia se puede traducir también vicio. Vicio. Entonces, algo que empieza en el corazón, toma raíz y se va expresando y va escalando, y lo que hace es que puede terminar en todo tipo de malicia. Este ciclo lo que hace es que destruye iglesias, destruye comunidades, destruye relaciones, destruye familias, destruye matrimonios. Y todo empieza porque se permite sentidos y sentimientos de amargura de unos por los otros. Cuando habla de amargura, es la metáfora de algo que sabe amargo. Algunos autores hablan de que eso está en el corazón porque algo sucedió en el pasado. Es un sentimiento mal administrado. Muchas veces no es administrado con Dios, sino que es manejado al interno de la persona, se lo deja. Y esto empieza a carcomer, empieza a darse un sentido amargo. Y él o ella se lo deja allí, no lo administra, simplemente lo deja. Y empieza a tomar posesión y a generar una serie de consecuencias en el ser. Hemos venido hablando sobre confesión. ¿Y qué es confesión? Venirnos de Dios. Pero a venir a pedirle ayuda al Señor o a pedirle ayuda a otros para que me ayuden a administrar esa amargura que estoy sintiendo con algo o alguien específico. Pero se fomenta la amargura, se forma la amargura y la amargura empieza a expresarse de manera externa. Y empieza con las primeras 2 palabras, enojo e ira. Son 2 palabras parecidas, pero creo que el autor las está tratando de poner como si fueran distintas, una superior a la otra. Pero ambas son palabras que en todo el Nuevo Testamento expresan la ira humana pecaminosa.
Son términos parecidos. Pero cuando habla de gritos, ahí sí ya está hablando de entrar en una discusión, es en el marco de una conversación donde amargura, enojo, ira, y ya es un grito de batalla, ya es una conversación donde usted lo que está haciendo es peleando como si estuviera en una guerra. Y usted pelea por lo que usted cree, y usted pelea por lo que la otra persona está haciendo. Ya no es una cuestión de externar una opinión, ya no es una cuestión de simplemente decir algo que pienso, no es algo por batallar y golpear para lograr lo que yo pienso. ¿Tiene sentido? Eso estamos hablando de gritos específicamente. Y dice que inclusive pueden progresar. Y cuando habla la palabra específicamente calumnia o insulto, ya está hablando de difamar, ya está hablando, es una palabra que expresa violencia de alguna manera. Pablo dice que la progresión puede llegar al punto, la amargura puede llegar a tal punto que lo que hace es que puede volverse un vicio. Y ya cuando se vuelve vicio, puede saltar todo tipo y expresar todo tipo de maldad. Mira lo que dice Proverbios 29:8. Los provocadores, ahí lo tengo en la pantalla, los provocadores agitan la ciudad, pero los sabios alejan la ira. Conecta sabiduría con alejarse de enojarse, con alejarse de hacerla la práctica diaria, con alejarse de reaccionar con ira, alejarse de usar la ira como una herramienta de comunicación. Es como, quiero nada más que ilustrarte lo que está pidiendo te deshagas. Digamos que yo voy a ir a esa silla, la voy a tomar y la voy a traer aquí, ¿ok? Para que alguno de ustedes se pueda sentar. Entonces yo voy a determinarme haciéndolo enojado. ¿Está bien? Entonces yo voy enojado, camino enojado, abro las manos y proyecto agarrar la silla enojado, la levanto enojado, los vuelvo a ver a ustedes enojado, y si me hablan les respondo enojado, camino de vuelta enojado, la coloco enojado. ¿Tiene sentido? Lo que el texto está diciendo es deshacerse de la ira o el enojo como una manera de actuar, como una manera de responder, como una manera de administrar. Y dice que eso lo aprende a hacer el sabio, se aleja de la ira. Ahora, el siguiente proverbio, unos siguientes, en el capítulo 29 dice, el necio es el que da rienda suelta a la ira. El necio es el que pelea como si estuviera en una guerra. El necio es el que no reprime la ira, sino que da rienda suelta, la suelta. ¿Y de dónde sale todo eso? De un corazón donde hay amargura. La Biblia es rica en sabiduría. La Biblia, el que escribió la Biblia, estaba inspirado por alguien que conoce cómo funciona el ser humano. ¿Saben? Malicia es vicio, y vicio es lo opuesto a una virtud. La primera reacción que quiere generar en nosotros, el primer efecto que quiere generar en nosotros, es que eliminemos la amargura de nuestro corazón, porque puede conducir a prácticas, a comunicaciones, a decisiones entre nosotros abusivas, que lo que pueden hacer perfectamente es destruir la unión que el Espíritu Santo más bien quiere promover. Ahora, hay otro efecto que quiere generar, y es que cultivemos un corazón misericordioso. Un corazón misericordioso que más bien conduzca al perdón. Un corazón misericordioso que conduzca al perdón. Vean lo que dice el 32. Más bien, entonces, primer efecto, deshacernos de algo. La amargura. Segundo efecto que quiere generar, un corazón misericordioso en ti
y en mí. Versículo 32. Sean más bien amables unos con los otros. Sean misericordiosos. Háganlo perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Vean lo que dice la versión internacional. Dice, más bien. Entonces, en vez de amargura, enojo, toda clase de malicia, más bien dice, sean bondadosos, expresen bondad, den bondad. Dice, sean compasivos unos con otros. Dice, mutuamente perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Versión internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los creyentes debemos de volver a ver a la cruz y copiar el perdón de Dios que ha extendido sobre nosotros. ¿Tiene sentido? Es ser imitador de Dios. Esto es algo que Pablo ha extendido en Colosenses. Mira lo que dice. Dice, ustedes como escogidos de Dios, santificados, amados, revístanse, pónganse una vestidura nueva, quítense la vestidura vieja de cómo reaccionar y cómo administrar y pónganse un vestido nuevo. Dice, un vestido que sea caracterizado por compasión, por bondad, por humildad, por mansedumbre, por paciencia. Esas son virtudes. ¿Y cómo se expresan esas virtudes? Dice, soportándose. Eso habla de la presión que hay que aguantar, es un esfuerzo, hay un sacrificio que hacer. Hay algo que yo puedo llegar y caerte mal, ¿verdad? Y te está invitando a que aunque yo te caiga mal, me soportes, tengas paciencia. ¿De dónde sale esa capacidad de soportar al pastor Manrique cuando se pone Manrique Salazar? ¿Verdad? Bueno, ¿de dónde? De la mansedumbre, de la paciencia, de la humildad, de la bondad, de la compasión que hay en ti por medio del Espíritu Santo presente en ti, si es que el Espíritu Santo mora en ti. Porque si el Espíritu Santo mora en ti, produce frutos. Y esta es la lista de los frutos. ¿Tiene sentido? Y Pablo dice, perdonándose, no solamente soportándose, no solamente es llegar y decir, hey, voy a aguantar a Manrique Salazar, no, es perdonándolo también, perdonando su falta también. Dice, si alguien tiene queja contra otro, o sea, poder soportarse y poder perdonarse si hay queja contra otro, tal y como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Si tú tienes una buena definición de qué significa que Cristo te perdonó, eso que has definido como el perdón de tus pecados, agarra la misma definición y extiéndolo para con otros. ¿Tiene sentido? Y es una idea similar de lo que Efesios está enseñando. Bueno, se cree que Pablo escribió Efesios y escribió Colosenses estando en la cárcel desde el mismo momento. Escribió ambos libros. Son las epístolas de la cárcel, se le llama así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la teología que expresa en uno es muy paralela a lo otro, pero está dirigida a dos congregaciones distintas. Entonces, normalmente encuentras paralelismos de ideas en uno con el otro. Vean lo que dice este autor. No sé si con esto traer lo que dicen algunas personas, si les ayuda o ilustra. A mí me ayuda cuando estoy estudiando algo. Y espero que esto sea más bien, es una manera de poner autoridad sobre lo que estoy diciendo, porque lo está diciendo otra persona. Este es un autor, es un erudito, es un teólogo, y él describe de lo que Pablo está tratando de enseñar. Es simplemente un recurso ilustrativo cuando menciono lo que alguien más ha dicho, así como reafirmo con la palabra de Dios, una manera de ilustrar. Este señor, Clinton Arnold, dice lo siguiente: en lugar de un corazón amargado y enfadado, que lanza comentarios hirientes, Pablo recomienda un corazón tierno, que
sea no solo amable con sus hermanos y hermanas, sino que también sea compasivo y capaz de perdonar cuando estos le ofenden. ¿Tiene sentido? Me ayuda esta ilustración a entender lo que normalmente el texto está queriendo a referirse. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo manda que continuamente luchemos por demostrar varias virtudes en vez. Ese es el segundo efecto. ¿Cuáles virtudes? Bueno, que de un corazón que ha tomado la amargura que sentía y la lleva donde el Señor para que le perdone por esta amargura, le ayude con esta amargura, le habilite a deshacerse de esta amargura, se la confiesa, le pide perdón por sentirla, le suplica habilitamiento, ayuda, apoyo para poder manejarla, se la extiende al Señor y se la entrega, no se queda chupando esta amarga sentimiento, alimentándose de lo que siente por aquellas personas que lo ofendieron, sino que se las traslada a Dios en confesión y se las entrega. No, si yo le quiero dar una manzana a Felipe, no vengo y le doy a la manzana a Felipe. Felipe, aquí está la manzana, te la compré, espero que te guste la manzana, y justamente cuando ya me voy a ir, le quito la manzana y me la llevo. No es esa acción. La manzana, si se la regalé, se la dejo a Felipe, ¿cierto, Felipe? Si no, sería muy raro que me la traiga conmigo. Igualmente la confesión. Cuando venimos y le decimos esto que está corrompiendo mi ser y se lo entrego al Señor, no me lo llevo conmigo para seguirme alimentando en Él. Eso es confesión, es entregar, es soltar. Entonces, Pablo dice que cuando hemos confesado, cuando hemos entregado, añadamos virtudes. Y la primera que habla es la amabilidad, que es completamente incompatible con la manera de hablar violenta y grosera que muestra el versículo anterior. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo, describe que las características que describía el versículo anterior nacen y salen de un corazón corrupto, corrompido. El que grita, el que explota, el que humilla, el que mancilla, pero el que acostumbra a hacer eso. No es que ya porque Javi un día explotó y humilló de una manera, entonces ya es porque tiene un corazón corrompido. ¡Qué bárbaro! No sirve para nada ese corazón. No, estamos hablando de la persona que tiene el vicio de la práctica. ¿Tiene sentido? De la que está caminando así, de la que administra normalmente así, ¿verdad? De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. De lo que la boca sale, el corazón habla. Del corazón habla. Si hay palabras corruptas, corazón corrupto. ¿Tiene sentido? Y eso es una advertencia para ti y para mí hoy, si tenemos algunos comportamientos así. Saben, la amabilidad es una característica de Dios. Primera característica de Dios. El corazón sano, el corazón humilde, únale, añádale amabilidad. Pablo les llama a cultivar misericordia, bondad y misericordia, atributos de Dios y atributos de Cristo. 1 Pedro 3:8, ya lo estudiamos aquí juntos. Vean lo que dice, se los recuerdo. Dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas dos características de Dios en nosotros, siendo practicadas, bondad, misericordia, el bien de Dios yo lo practico, la misericordia de Dios yo la extiendo. Eso se expresa perdonándonos nuestros pecados que hemos cometido los unos con los otros. Lo más difícil del todo es lo último. Poner amabilidad, decidir ser amables, decidir extender misericordia es difícil. Lo más difícil, perdonarnos, por supuesto. Pero son tres características
Estas dos creo yo que son características de Dios que Dios expresa perdonándonos. Igualmente nosotros tenemos la bondad y la amabilidad de Dios, tenemos la misericordia de Dios recibida y por ende la podemos expresar al perdonarnos nuestras faltas. ¿Saben? El versículo dice, tal y como Cristo nos perdonó. Dice, también, así como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Un modelo de perdón para ti y para mí. Lo que Dios hizo conmigo, invitándonos a hacerlo con nosotros. No hay mayor y mejor motivación que lo que Dios ha hecho por ti, tú lo hagas a los demás. Pedro le preguntaba a nuestro Señor Jesucristo y le decía, Maestro, ¿cuántas veces hay que perdonar? Y le respondió, 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Usted sabe cuánto es eso? Multiplicación. A ver. 490. 490. Ahora usted puede decir, sí, yo puedo perdonar 490 pecados que las personas hacen contra mí. No. La pregunta era, si alguien hace un pecado contra ti y lo hace, ¿cuántas veces si me hace el mismo pecado tengo yo que perdonárselo? El mismo pecado. 490, el mismo pecado. Ahora, ¿es figurativo? Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces crees que Dios le perdona a Manrique un mismo pecado en un año? Un montón, el mismo. Y Jesús le está diciendo, vuélvelo una práctica continua, Pedro. Solamente perdona. Al que mucho se le ha perdonado, tiene mucho que perdonar. El que mucho se le ha perdonado, mucho ama al Señor y por tanto mucho puede perdonar. No seas como el ejemplo del inicio, un perdonado que no perdona. Sé todo lo contrario, sé un perdonado que perdona, porque fue perdonado, ¿Cómo andan, cómo viven los hijos y las hijas de Dios? Quiero por favor que abras allí en tu Biblia, Efesios 5. Hemos estado estudiando Efesios 4, ahora vete a Efesios 5. Y vamos a leer versículo 1 y 2. Efesios 5, versículo 1 y 2. Y dice así: sean pues imitadores de Dios. Voy a esperar que estén aquí. Efesios 5, 1 y 2. Habla del andar, de cómo viven, cómo caminan, cómo reaccionan los hijos y las hijas de Dios. Sean pues imitadores de Dios, como hijos amados de Dios. Caminen, vivan en amor, tal como Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué es lo que es fragante aroma? ¿Qué es lo que fragante aroma para Dios? La ofrenda y sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Qué es fragante aroma para Dios? Que nos perdonemos los unos a los otros. Eso es lo que debe de describir nuestra doctrina del perdón. El que continuamente nos perdonemos no es fácil, no siempre es rápido, pero no tenemos ni que dudarlo, El creyente debe de volverse, debe de profesionalizarse en su manera de perdonar. La curva debe ser ascendente, la curva no debe ser plana. Estoy aprendiendo, pastor, 10 años y ahí estoy aprendiendo, ya casi.
otros 10 años y no. ¿Me explico? No. Algo no está bien ahí. Estoy pulseándola, pastor. Estoy pulseándola. Ahí voy. Estoy creciendo, pastor. Sí, ahí voy creciendo. ¿Me explico? Santificación progresiva. Debes de pedirte fruto, debes de exigirte progreso, debes de poder hacer la lista de las personas donde tienes amargura y preséntalas al Señor para que quite la amargura. Agrega amabilidad, agrega misericordia a esa lista y perdónales uno por uno. Dios creó esta comunidad para que maduremos juntos. Y la manera de madurar juntos es santificándonos juntos. Entonces, yo te voy a santificar. ¿Qué quiere decir eso? No porque yo sea santísimo, no es mi pecado el que te va a hacer más santito y más santita. Tu pecado me va a hacer más santo y más santa. El conflicto no debiera de ser un temor en la iglesia, porque es un medio para santificarnos y perdonarnos los unos a los otros. Conclusión, debemos de desarrollar la virtud cada vez más de perdonarnos. Pablo está exhortándonos a deshacernos de los vicios y de adoptar virtudes. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Las veces necesarias. La virtud más importante que usted pueda tener no es un carácter débil que explote y dice lo que dice cuando tiene que decirlo, cuando quiere decirlo. Eso es una debilidad y es un vicio. Lo que Él quiere que desarrollemos es la virtud del amor, la capacidad de pensar en el amor de Cristo por ti y extender ese amor a los demás en perdón. Muy bien, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque hemos avanzado en esta doctrina, Padre. Estamos a punto de terminar. Nos has enseñado, Padre, la bendición que es vivir como hombres y mujeres, niños y niñas, perdonadas por ti, porque hemos recibido, Señor, hemos creído en la obra que has hecho en la cruz en nuestro lugar y el perdón que recibimos por haber colocado nuestra fe en lo que hiciste hace 2021 años. Celebramos hoy, Señor, disfrutamos, nos gozamos de que somos hombres y mujeres perdonados por gracia solamente, sin merecerlo. Al mismo tiempo, Señor, venimos hoy recordándonos la base de todo perdón. El que de tu iniciativa, de tu amor, entregaste a tu Hijo para que pudieran ser nuestras faltas, nuestro orgullo, nuestra queja, cada acción de pecado, pasada, presente o futura, fuese perdonada y la castigaste en tu Hijo y la rectitud y perfección de tu Hijo la imputaste en nosotros y estableciste una relación con nosotros. Como hombres y mujeres perdonadas nos ves hoy. Y esa es la base de todo perdón. Por tanto, Señor, hoy, Padre, queremos responder a tu mandato de por ese perdón, perdonarnos de manera continua los unos a los otros. Señor, sé que esta es una idea de que de una u otra manera todos nos batallamos, porque somos pecadores. Y es posible que unos nos batallemos más que otros. Y te pido, Señor, por los que batallan menos, para que puedas llenarlos de humildad en todo momento y nunca considerarse fuerte. Nunca considerarse, Señor, que la ira o la amargura que puedan sentir un día por alguien o que estén sintiendo hoy, la pueden manejar en sus propias fortalezas, sino que puedan venir a la práctica de la confesión, puedan correr a tus pies
para traerte los sentimientos contrarios al amor de Cristo en nosotros, para que tú puedas tomarlos y puedas sanar, limpiarlos y ayudarnos a colocar otros sentimientos en vez. También te pido, Señor, por los que luchan más, por los que están empezando a presentar batalla contra este enorme enemigo, la ira, la angustia, la frustración, Señor. Te pedimos que por medio de tu Espíritu nos ayudes a aprender, a saber qué hacer con estos sentimientos, a poder llevarlos a los pies de la cruz, a verlos con humildad, a pedirte en oración dirección y a actuar conforme a lo que has revelado en tu palabra. Te pido que nos des temor tuyo para no considerarnos más santos que alguien más, para no considerarnos superiores o dignos de perdón más que alguien más, para que podamos actuar, Señor, no como el siervo perdonado que no quiso perdonar, sino más bien, Padre, como un hombre y una mujer humilde que podamos considerar a otros superiores a nosotros mismos y amarlos tal como Cristo nos amó. Desarrolla, Padre, ayúdanos a desarrollar esta virtud de perdonar entre nosotros, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, para tu gloria. En el nombre de tu precioso Jesús te pedimos esto. Amén.